amigos y amigas a este espacio de Patria para Siempre, Patria para Todos. Una patria que debemos de conocer primero para poderla amar y poderla preservar. Por eso estamos tratando de hacer un esfuerzo de llegar a ustedes, a sus familiares y amigos, para que nos interesemos un momentito del día, de la semana, del mes y del año, por hacer una búsqueda de los hechos pasados que constituyen nuestra historia. En el día de hoy, con motivo de ser el mes de la patria, vamos a tratar la parte del monopolio y el inicio de los contrabandos en América como consecuencia de la llegada de los españoles a esta tierra que una vez fue una tierra tranquila, cuando aquí solamente habitaban los indígenas. Pero hoy ya ustedes saben cómo hemos venido evolucionando y por dónde andamos. El haber llegado España a América y haberse sabido en la corona que habían tierras ricas para producir y que había mucho oro, y que luego se comenzó a cultivar la caña para fabricar azúcar. Eso promovió a todos los sectores dominantes de Europa, fundamentalmente a Francia, Inglaterra, Holanda, para tratar de participar también en el tipo de riqueza que había en América, su explotación y comercialización. Pero resulta que los españoles de una vez llegan y ocupan los lugares, también monopolizan todo lo que es la producción y comercialización de artículos para estas nuevas tierras conquistadas. Por ejemplo, los españoles ubicaron la casa de contratación que estaba en Sevilla, donde todo lo que se iba a traer para vender en América, así como lo que se producía en América para ser llevado allá a Europa, tenía que pasar por Sevilla. Ese es un verdadero monopolio, donde la monarquía quería tener el control, como lo venía haciendo desde tiempos anteriores en las tierras conquistadas. Y como era la usanza de los tiempos en Europa, ellos quisieron mantener ese monopolio aquí, y cuando veían los inconvenientes, ellos comenzaron a depender de las gracias que daban para que alguna gente pudiera producir y vender, de las mercedes, las licencias que daban para eso. Pero tenían también una serie de personas que eran los que manejaban la fiscalización y control de esas formas de producir y comercializar, que eran los llamados factores, los veedores del rey, de la reina, los tesoreros, los contadores. Ellos tenían su equipo que le permitía mantener un control de la monopolización. Imagínense ustedes la queja de los colonos y de los mercaderes y comerciantes de allá de Europa, que querían participar. Pero ¿cómo era que se participaba? Para poder traer mercancía de España a estas colonias, si no había mercancía de la que demandaban los colonos aquí, ellos tenían que comprarla, los que la querían vender, en otro lugar de Europa, pero entonces pasarlo por Sevilla. Y a veces había que comprar y recomprar en 2, 3, 4 partes. Cuando llegaba a Sevilla, llegaba muy alterado el precio, porque no se podía comprar directamente, sino era a través de las personas que tenían licencia para esos fines en Sevilla. Eso provocó, inclusive, que como España no tenía tanto desarrollo de capitales y de mercancías, provocó que muchos mercaderes, muchas personas comerciantes de Génova, de Portugal, pues se fueran a vivir, a asentar en Sevilla, y tenían sus agentes allí. Esos agentes de todos esos lugares que llegaban de distintos países de Europa hacia España, hacia Sevilla,
también se asociaron. En Sevilla estaba la casa de contratación, que era la que daba todas las licencias para salir y entrar mercancías a Europa vía Sevilla. Ese control lo contrarrestaron entonces la gente de la finanza, de los mercados, lo que hacían posible que las mercancías llegaran a Sevilla y salieran de Sevilla también. Se agruparon en lo que llamaban los consulados. Aquí en Santo Domingo entonces y en los países que ellos ya habían colonizado, habían colonos que estaban demandando también que le permitan comprar las mercancías que necesitaban, como el vino, como el perfume, como las especias, todo. Ellos procuraban entonces que le permitieran de una manera u otra hacerlo por vía directa, porque le salía muy caro, aunque lo que tenían el control y monopolización de las mercancías que entraban y salían vivían muy bien. Y muchos se hicieron muy ricos, tanto allá como aquí, pero otros no veían su progreso y se interesaban entonces por el contrabando. Ahí comienza el contrabando, las trabas de los monopolios, de esa centralización administrativa y política que tenía Sevilla, España, aquí en América, provocó que los colonos también, que no tenían acceso como los demás, porque no estaban muy articulados al poder de la monarquía, ellos buscar la forma de contrabandear lo que necesitaban. Y así contrabandeaban esclavos negros para la producción de azúcar y también para las mercancías que necesitaban. Algunos de los países se dieron cuenta que era así. Por ejemplo, ya en el 1513 había embarcaciones cerca de Canarias para las mercancías que fueran a llegar a Europa la pudieran interceptar ellos. Por ejemplo, se recuerda que en 1527 hubo un buque cargado de azúcar, lleno de azúcar, que iba de aquí, fue interceptado por piratas franceses. Los ingleses también se movilizaron a lo mismo y los holandeses, porque resulta que Holanda estaba bajo el dominio de España y estaba luchando por su libertad. Y eso permitió que, por ejemplo, Inglaterra lo quisiera defender y la misma Francia en algún momento. Todos esos se aliaron en contra de España para tratar de hacer corsos, a una serie de piratas que vinieran e interceptaran las embarcaciones. Eso obligó a la corona a ordenar que se hicieran flotillas de barcos, de embarcaciones para salir de aquí, de manera que se protegieran. Pero en un momento determinado, la parte que le correspondía a la República, a lo que hoy República Dominicana, Santo Domingo, quedó desprotegida, porque venían solamente en la línea hasta llegar a Cuba. En Cuba ya lo dejaban a su suerte y tenían que hacerse del Mar Caribe y defenderse ellos solos en muchos momentos, y ni siquiera el amurallamiento, las murallas que había que hacer para podernos defender de los piratas, nos ayudaron en esos primeros tiempos. Este país quedó desplazado, esta parte, porque fueron la administración y el comercio en el Caribe se ubicó básicamente en Cuba, y de ahí se seguía hasta México, el Perú, esas tierras que se habían descubierto, que había mucho más oro que aquí y mucho más indígenas, y que daba mayor producción a la fuerza dominante de la monarquía en España, pues tuvieron preferencia y fuimos abandonados a nuestra suerte. Eso provocó, por ejemplo, que una vez un comerciante llamado John Hawking se dispusiera, sabiendo las facilidades que había, aun sea mediante la fuerza del contrabando, lograr algún tipo de comercialización con esta parte, con la española, y se dispuso a venir, y vino, y llegó a Puerto Plata, pero aunque quiso hacer la cosa en orden, le quitaron 100 esclavos y luego lo persiguieron, y siguió un segundo viaje, volvió aquí y se fue a México, y en México lo destruyeron y se salvaron algunos a Chepa. Entre algunos de esos que se salvaron estaba Francis Drake.
que fue un pirata apoyado por la reina de Inglaterra para hacerle represalia a España, porque España le había confiscado unos 400 embarcaciones que estaban en los puertos. Y esas contradicciones que había en la confrontación, por ejemplo, entre Carlos V, Francisco I de Francia, luego la reina Isabel, Felipe II, esas contradicciones que habían por esas guerras, inclusive entre los mismos holandeses, provocó que la reina ordenara a uno de esos que se salvó en el viaje de John Hawking, que fue el pirata Drake, Francis Drake, para que en el año de 1585, octubre, zarpara hacia esta isla a ocupar la capital, y así lo hizo. En el 1586 se apareció, ocupó la Catedral de Santo Domingo, la gente despavorida se fueron huyendo, pero él se llevó todo lo que podía y hubo que negociar con él. Hubo que conseguirle 25,000 ducados y se llevó hasta la campana de la catedral. En esa catedral vivía él, se hospedó como si fuera un hotel en la Catedral Primada de América. Todas esas cosas fueron producto del monopolio y la centralización administrativa y política que tenía Sevilla sobre las nuevas tierras. Finalmente, los holandeses, viendo todas las dificultades que había para llegar hasta aquí, buscaron la forma de abastecerse de sal por Venezuela, y cuando iban de aquí, ellos se dieron cuenta que había un gran negocio en la parte que habían abandonado los españoles, la parte oeste, y como ellos tenían que pasar por la Tortuga, Puerto Rico, aquí, para abastecerse de agua dulce cuando venían de Venezuela, antes de entrar al Atlántico para llegar entonces a Europa, negociaban con los mercaderes de este país que sabían que ellos venían, y de alguna manera hacían negocios por las mercancías que en este país se necesitaban. Hubo mucha dificultad en ese periodo del siglo XVI, por los cuales se crearon las condiciones mediante el monopolio y el abandono que estaba la parte occidental de la isla, para que esos contrabandos se produjeran. Además, había un inconveniente, que era que había surgido la reforma de Martín Lutero, y esa reforma trajo la Biblia, y la Biblia se estaba dejando saber, ya se estaban negociando, la gente le estaban leyendo, lo que vivían, por ejemplo, en la costa norte, donde está Puerto Plata, por esos lados, Montecristi, todos esos lugares quedaron infectados entonces para los españoles del contenido de la Biblia, ya de la reforma que había, la Biblia reformada de los protestantes. Esa situación, mediante el reflejo de lo que había sido la incisión o división de la iglesia, iniciada por Martín Lutero, que se estaba dando ya aquí, fue que provocó de lo que vamos a hablar el próximo viernes. Hoy lunes, 1 de febrero, lo vamos a dejar hasta aquí, con esa situación del monopolio y el contrabando y la centralización que había política y administrativa de España, que provocó lo que vamos a hablar a partir del viernes, que es la devastación de Osoria y sus consecuencias. Vamos a ver lo que ocurrió. Es importante que estemos en contacto así con estos fragmentos históricos, que ustedes se animen a oír en su celular estas cosas, y las que no entiendan la vuelven a repetir o la buscan por las vías de Google, cualquier información que quieran, o buscando un libro. Pero lo importante es que todos conozcamos el pasado. Dice que los pueblos que no conocen su pasado están condenados a vivirlo de nuevo. Aquí se repiten muchas cosas, como vamos a ver antes del 27 de febrero, porque en este mes de febrero vamos a avanzar hasta llegar al día de la separación, que fue el 27 de febrero de Haití.
pero tenemos que hablar de varias cosas. La próxima que vamos a hablar es cómo y por qué se dejó la parte occidental vacía, que luego fue ocupada por los franceses, y de ahí comienza la suerte que tuvimos que enfrentar con la separación el 27 de febrero. Esa historia no se la pierdan, vamos a darle seguimiento. Recuérdense siempre que un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción, que el que no sabe para dónde va ni de dónde viene no llega a ninguna parte, y que Dios nos da 24 horas al día, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, y nos quedan 8 horas más. De esas 8 horas, dediquemos 15 o 20 minutos a estas cosas y tendremos una idea de lo que debe ser nuestro país, y así podemos defender nuestra patria. Nuestra patria es su historia, nuestra patria son sus valores, pero tenemos que conocer la historia. ¿Por qué? Nuestra patria son nuestros montes, nuestros campos, nuestros ríos, nuestros mares, nuestro aire, nuestra cultura. La patria es todo, es nuestro hogar. Si queremos tener patria para todo y para siempre, conozcamos la patria. Que Dios lo bendiga mucho y hasta el próximo viernes, donde trataremos acerca de la devastación de Osorio y sus consecuencias. Bendición para todos y para todas.